Saludo a los hermanos y hermanas con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hemos disfrutado, hermano, de la bendición de estar con el culto allí desde La Ferrer, con nuestros hermanos. Amén. También nuestro hermano Walter desde Ciudad Evita. Los hermanos también allí de González Catán. Aquí de Marcos Paz también compartiendo la reunión. Qué bendición. Que como decían nuestros hermanos, ¿no? A pesar de la cuarentena, a pesar de que estamos quizás algunos confinados, qué bendición que más allá de todo esto podemos igualmente hacer culto a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Porque cuando uno tiene ganas de adorar y glorificar al Señor, no hay excusa, no hay impedimento, no hay obstáculo que valga. Amén. Ni el diablo puede entrometerse ni frenar cuando hay un corazón dispuesto a adorar y a glorificar a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, ¿qué le parece si vamos al tema de hoy? Si Dios lo permite, vamos a ver si lo podemos terminar. Amén. Sobre el vino en la Biblia. Amén. Un tema controversial, polémico sí los hay. Hay muchos pensamientos, muchas corrientes de interpretación, algunos para justificar, otros para derribar distintos mitos y leyendas, entre comillas, lo puedo llegar a decir. Lo más importante es que nosotros vamos a dar una lectura y una mirada a lo que nos dice la Escritura. Y yo le voy a guiar y le voy a ayudar a usted, amén, para que nosotros juntos podamos analizar lo que dice la palabra. Amén. ¿Qué piensa la palabra? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Para que de esta forma llegamos todos aquí unánimes, gloria a Dios, por medio de la luz de las Escrituras, a una conclusión final. Amén. Para eso quiero leer 3 pasajes distintos de la palabra del Señor. Présteme atención y téngame paciencia. Vamos al primer pasaje que quiero leer, que es en el Evangelio de Juan capítulo 2. Hoy comenzamos lo que sería la segunda parte de este estudio, que lo hemos dividido así de esta forma: el vino en la Biblia. La primera parte fue el vino en el Antiguo Testamento y ahora el vino en el Nuevo Testamento sería esta segunda parte. Amén. Si bien este ya sería el cuarto culto que estamos compartiendo la enseñanza, lo maravilloso de todo esto es que Dios siempre tiene algo para hablarnos, más allá de que sea un estudio, más allá de que sea una meditación que estoy compartiendo con usted. Sé que el Espíritu Santo también va a estar ministrando en su hogar, en su familia, en cada uno de nosotros para su gloria y honra. Ya le di tiempo a los hermanos para buscar San Juan capítulo 2 verso 1 en adelante. Vamos a la lectura de la palabra de nuestro Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando haya bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Gloria a Dios. Vamos al segundo pasaje de las Escrituras que quiero leer con usted en esta noche. Vamos al Evangelio según San Lucas. Quiero leer con usted el Evangelio según San Lucas capítulo 22 verso 18. Vamos a dar lectura. Evangelio según San Lucas capítulo 22
verso 17, vamos a contextualizar un poquito estos dos versículos. Dice así, Lucas capítulo 22, versos 17 y 18. Preste atención lo que dice la palabra de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Se lo vuelvo a leer el verso 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Amén. El tercer pasaje que quiero leer de las Escrituras, no sé si en esta noche vamos a cerrar estos tres pensamientos que encontramos en las Escrituras, en estos pasajes gloriosos de la Biblia, pero por lo menos vamos a presentar un poco sobre la tercera palabra que describe al vino en las Escrituras. Dijimos que habían dos en hebreo, una era yayin, la otra era tirosh, y en el griego, que por lo general es el idioma que se utilizó en el Nuevo Testamento, es justamente la palabra oinos, que se traduce vino, se traduce mosto, y que tiene una aplicación ambivalente similar al de yayin, amén, que puede ser el fermentado o no, de acuerdo al contexto. Por eso le estoy leyendo algunos pasajes de la Escritura, porque quiero que conmigo usted haga un análisis exegético y estemos contextualizando y de esta forma llegar a la conclusión, ¿qué es lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento acerca del vino? Primera de Timoteo capítulo 5, verso 23. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amén, aleluya. Que primero y principal pregunto, a modo de ironía, ¿está alguno enfermo entre vosotros del estómago? Bueno, aquí tiene un remedio eficaz. Amén, gloria al Señor. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 5, verso 23. Dice así la Biblia. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Amén. Se lo vuelvo a leer. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Amén. Gloria a Dios. Tremendo pasaje de las Escrituras, controversial, si los hay, este pasaje de 1 de Timoteo 5:23, donde están aquellos defensores acérrimos del vino embriagante, que viste, aquí está hablando hasta de moderación, porque le está advirtiendo solamente un poco de vino. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura acerca de ello. Pero antes de analizar estos tres pasajes de las Escrituras, dijimos que la Biblia en el Nuevo Testamento está escrita en griego. Amén. Y la palabra que se utiliza para traducirlo en nuestro idioma castellano, que es la palabra vino en castellano, deriva de la palabra oinos, que vuelvo a repetir, es una palabra ambivalente donde muchas veces, como sucede, como ya hemos visto y nos hemos dado cuenta a través del análisis exegético que hicimos del Antiguo Testamento, lo mismo sucede en la palabra yayin, amén, que era en sí una frase cuando no era el fermentado, ¿se acuerdan? Era el yayin migat, que era el vino o el jugo de la cuba, amén, el recién exprimido. Y estaba también el yayin a secas, que por lo general, de acuerdo al contexto, nosotros encontrábamos que era el embriagante, amén, el que Dios advierte allí en Proverbios 23, verso 31, si mal no me falla la memoria, de que ni siquiera tienes que mirarlo. ¿Se acuerda del verbo ra, que era mirar con deseo? Dios no habla de moderación, Dios habla de abstinencia sobre ese vino embriagante en particular. En el Nuevo Testamento, como dijimos, está esa misma palabra en consideración, la palabra oinos, de la misma forma que yayin, donde según el contexto usted va a encontrar si es una palabra, aleluya, que describe el vino embriagante o el vino que está en estado de un azúcar, de un almíbar muy espeso, o es una pasta, etcétera, porque ahora le voy a dar la explicación
de qué era ese oinos que usaba por lo general el pueblo de Israel. Una vez yo conversando con unos hermanos en la escuela bíblica, en uno de los tantos seminarios que tuve la oportunidad de poder enseñar la palabra de Dios, no es que llegamos a una discusión, pero sí estábamos cambiando ideas, pensamientos, amén. Por eso le dije lo del chiste entre comillas, porque no tomo en broma la palabra de Dios para nada, amén. Pero sí, recuerdo que un hermano que estaba al pasar, a uno que era de mis alumnos que estaban ahí, y se ve que le gustaba un poquito, amén, empinar la copa con el que es un poco embriagante, le dijo un hermano que pasó, que también era profesor del seminario conmigo, le dijo, bueno hermano, ¿se ve que estás enfermo del estómago? Le dijo, no hermano, me encuentro bien. Ah, no, porque Pablo le dijo a Timoteo, solo por causa de tus continuas enfermedades. Si estás sano del estómago, entonces ¿para qué bebes vino? Le dijo, ¿no? Más allá de la conversación que nosotros estábamos teniendo acerca de qué dice la Biblia sobre el vino, qué habla la Biblia, por qué nosotros tenemos la traducción del griego y aparece esa palabra oinos, que vuelvo a repetir, es una palabra ambivalente, tiene doble aplicación, de acuerdo al contexto puede llegar a ser nombrada como el vino embriagante, como también el vino nuevo que no es embriagante. ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo yo puedo basar este pensamiento ambivalente de la palabra o de la etimología de la palabra oinos? Bueno, vamos a hacer un ejercicio similar al que hicimos con la palabra yajin. Vamos primero a leer el libro de Efesios, hermanos. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, leemos la escritura, vamos a la palabra, porque como he dicho en el comienzo de este estudio, ya unos cuantos domingos atrás, no vale la pena decir mi punto de vista si el punto de vista que tengo no lo baso en las escrituras. Todo lo que nosotros tenemos que decir, opinar o hacer debe ser conforme a las escrituras. Tenemos un ejemplo escritural que Moisés no pudo hacer, ni le era permitido hacer nada que no sea conforme al modelo que Dios le había mostrado allí en el monte. Amén. Tenían que cumplir al pie y la letra todo lo que Dios había revelado a Moisés. Amén. Aleluya. De la misma manera, nosotros, si tenemos el deseo, hermano, tenemos las ganas de hacer algo en la iglesia, de enseñar, cantar, predicar, hacer una obra en particular, cualquiera sea esta, nosotros de la misma forma tenemos que basar el plan o la estrategia a emplear para hacer o realizar cualquiera de estas actividades conforme a lo que dice la Biblia. Por eso yo no le hablo conforme a lo que creo, entre comillas, o pienso, entre comillas, sino lo que considero que a mí me dice la Escritura, lo que me enseña la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a decir, amén, qué dice la Escritura, si es ambivalente o no, si es de una doble interpretación de acuerdo al contexto, la palabra oinos, si puede ser el fermentado o no. Bueno, vamos a basarlo de acuerdo a la palabra del Señor. Libro de Efesios capítulo 5, dijimos que íbamos a leer el verso 18, donde literalmente aparece la palabra oinos en griego, y está esta palabra descrita de esta forma: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Se lo vuelvo a leer: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Gloria a Dios. Literalmente aquí está escrita la palabra griega oinos, pero la describe como el vino embriagante. Amén. Se lo vuelvo a repetir. Aparece aquí en el verso 18 la palabra griega oinos, pero se la está describiendo o está haciendo mención esta palabra de acuerdo al contexto que aquí estamos leyendo, que es el vino embriagante. Por eso dice: no os embriaguéis con vino. Se entiende que es el vino embriagante, pero solamente habla de vino embriagante. Vamos al libro de Apocalipsis, lea conmigo por favor. Gloria a Dios. Ya vamos a ir a la explicación de las bodas o del milagro de las bodas de Caná de Galilea. Ya vamos a ir, hermano, sobre la cena del Señor. Ya vamos a ir sobre
el vino que tenía que tomar Timoteo por causa de las enfermedades de su estómago. Ya vamos a ir a aquello, pero primero vamos a hacer algo prolijo. Vamos a presentar la etimología de la palabra y la aplicación de esta palabra y cómo nosotros encontramos este pensamiento que le estoy impartiendo a usted basado en las Escrituras, no basado a mi interpretación personal, sino en algo que usted también va a interpretar conmigo, porque lo que estamos exponiendo es la palabra de Dios. Libro de Efesios, hermanos. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 19. El libro de Apocalipsis capítulo 19. Amén. Verso 15. Mire lo que dice la Escritura. Libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 15. Preste atención. Hay que leer con atención la Biblia, como hicimos ayer. ¿Se acuerda cómo se nos abrió el entendimiento cuando dejamos de leer la Biblia como un diario, solamente los encabezados o el pie de página o el título, sino que comenzamos a desglosar, a desmenuzar lo que dice el texto bíblico, cómo se nos abre el entendimiento y cómo llegamos a la comprensión que Dios quiere que nosotros tengamos? Bueno, aquí de la misma forma hagamos este mismo ejercicio. Apocalipsis capítulo 19, verso 15, dice así la palabra de nuestro Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y presta atención, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando leemos como un diario pasa de largo, amén. Simplemente leemos el encabezado, leemos el pie de página y decimos, bueno, habla del juicio de Dios, de la ira de Dios, del enojo de Dios, etc. Sin embargo, cuando comenzamos a desglosar y lo que notamos aquí, si estamos hablando de la palabra griega oinos, que es una palabra ambivalente, vuelvo a repetir, se puede aplicar para el vino fermentado, como claramente la pudimos descubrir, interpretar, aleluya, de que era fermentado, porque dice no os embriaguéis con vino. Aquí hay algo que a veces pasa de largo. ¿Se acuerda cuando hablamos del lagar? El lagar era ese recipiente, hermano, era el lugar que muchas veces era de piedra, que se ahuecaba y se hacía un orificio allí en el pie de este recipiente, donde se echaban todos los canastos de los racimos de uva que recién se habían cosechado. Y por lo general eran una o dos doncellas, aunque a veces había algún que otro varón también que lo hacía, y comenzaba a pisar esas uvas. En el lagar se hacía. Amén. ¿Y qué sucedía cuando comenzaba esto a prensarse, comenzaba a pisotearse? Bueno, comenzaba a brotar de aquellas uvas, hermano, el ollejo, las semillas, como también la pulpa, y comenzaba de esta forma a exprimirse el jugo. Usted tiene que recordar y tiene que saber que en una uva tiene alrededor de entre un 70 y un 80% de agua. Amén. O sea que es más líquido que una sustancia sólida, por así decirlo. Entonces, cuando era puesto en el lagar la uva recién cosechada, era lo que se llamaba el vino del lagar, o la uva, el jugo de la uva, de la cuba o del lagar. Y aquí dice que él pisa el lagar, del vino del furor. La palabra oinos. Para que el vino sea alcohólico, tiene que pasar por lo menos, hermano, entre 6 a 10 horas después de haber pasado por el lagar. No existe una variedad de alguna uva en particular que tenga una composición de un grado alcohólico, sino por lo general es azúcar. Amén, lo que compone el jugo, el mosto de la uva recién pisoteada en el lagar. Entonces, cuando yo leo, él pisa el lagar del vino de su furor, aunque dice la palabra vino, viene del griego oinos, pero cuando yo contextualizo y me doy cuenta que es el que recién está siendo pisado del lagar, está hablando que no es ese vino que ya pasaron entre 6 a 10 horas, donde comienza a tener un grado de graduación alcohólico de un 12% aproximadamente, sino que es el recién exprimido, donde nosotros podemos llegar a argumentar y decir que no tiene ninguna graduación alcohólica. De ahí, hermano, el pensamiento que estamos nosotros entregando a usted, iglesia del Señor, hermano en Cristo,
el por qué es una palabra oinos ambivalente que puede usarse tanto para el vino fermentado como para el vino nuevo o el jugo de uvas o el mosto. Amén, donde sería quizás la palabra más adecuada para describir la palabra oinos de acuerdo al contexto. De aquí lo era, aleluya, el contexto de que era el que era pisado del lagar, el recién exprimido. Bendito sea Dios. Como decíamos, hermano, muchas veces hay deseo de discutir, deseo de polemizar, pero no existe la polémica cuando nosotros comenzamos a entregar conocimiento, comenzamos a explayarnos con lo que enseña la Escritura, cuando comenzamos a bucear en la Biblia y no solamente en la Biblia, sino en el uso y costumbre, en cómo era el desarrollo, porque para tener vino en Israel, hermano, primero y principal, nosotros tenemos que siempre comenzar a contextualizar en el tiempo, hermano, en que se hallaba el escritor bíblico que nos trae a nosotros la palabra. Hay alrededor de 40 y pico de escritores bíblicos que nos trajeron a nosotros los 66 libros de la Biblia. Todos sin, aleluya, bendito sea Dios, temor a equivocarme, inspirados por el Espíritu Santo. Pero hay que tener en cuenta muchas veces la situación geográfica, geopolítica, histórica, donde se hallaba el escritor. Cuando vamos al hebreo antiguo, cuando vamos al Antiguo Testamento, teníamos dos palabras para definir el vino: Yayin, amén, y Tirosh. Donde Yayin era ambivalente, donde podíamos extraer el pensamiento que podía ser embriagante o no, pero Tirosh de una manera inequívoca era sobre el vino que en estado natural, en estado de recién haber sido exprimido. Pero en el Nuevo Testamento teníamos solamente una palabra. Y la palabra es en griego. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Israel hablaba en griego? No. Sino vuelvo a repetir. Tenemos que tener en cuenta muchas veces lo que era la sociedad, aquel tiempo, el estado político, social, lo que era en la parte histórica. Porque si el Nuevo Testamento está en griego, era porque era el idioma de los aristócratas, el idioma comercial. Es como hoy vendría a llegar a ser el inglés, donde muchas veces quizás personas que hablan en otro idioma completamente diferente, vamos a hablar nosotros por ejemplo en castellano, nos encontramos con una persona quizás, podríamos decir un alemán, bueno, quizás es imposible para nosotros tener el tiempo suficiente para aprender alemán, y para el alemán vendría a ser también muy difícil aprender para poder comunicarse con nosotros de manera comercial, para realizar una transacción, el castellano. Entonces se emplea un tercer idioma, básicamente, hermano, en consenso con el mundo, aunque también hoy se está comenzando a emplear otro idioma que es el chino, pero el inglés generalmente es el idioma que se utilizó y que se utiliza en la actualidad para poder tener una mediana comunicación, para poder realizar alguna transacción comercial. Cuando hablamos nosotros del griego, Israel obviamente no habla en griego, los israelitas no hablaban en griego, los romanos no hablaban todos en griego, se hablaba en latín y en otros idiomas también, pero había una particularidad: el idioma comercial, producto del imperio anterior al romano, amén, que era el imperio griego, se había imbuido tanto, hermano, en la sociedad, en el comercio, en las transacciones, que justamente era el idioma que más se utilizaba. Por eso el Nuevo Testamento está en griego. Y nosotros tenemos esa palabra oinos en griego. Y así como nosotros examinamos y vimos el vino y el proceso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, así como está el idioma, bendito sea Dios, que influye en el Nuevo Testamento, que en su totalidad está escrito, muchas de las costumbres también así lo eran. Porque para aquellos que quizás en su ignorancia y hábito de polemizar y tratar de justificar de que siempre el vino es embriagante, sacan la conclusión, entre comillas, lógica: pero si solamente se puede cosechar una vez al año uvas, ¿cómo vas a lograr
de que siempre sea jugo de uva dulce, cuando solamente a las 6 o 10 horas ya el vino comienza a fermentarse y se le llama vino joven. Bueno, es justamente la ignorancia lo que nos hace a nosotros errar muchas veces, como Jesús le dijo a los saduceos: vosotros ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Muchas veces porque despreciamos, muchas veces porque queremos también ignorar, adrede porque no nos conviene, como dijimos en el comienzo un día domingo. Esto es uno de los temas, hermanos, donde más controversia va a encontrar quizás dentro del ámbito religioso. Y es porque hay intereses externos, amén, donde hay unanimidad, hay ecuanimidad en decir que sí, vicio contra naturaleza, la droga, el tabaco, etcétera, amén. Pero vaya a hablar del alcohol, cuánta defensa, ¿no? Cuando la Escritura, encontramos cientos de pasajes en las Escrituras que hablan, hermano, de la borrachera, y todos están de acuerdo, pero cuando habla de la moderación, la Biblia dice: ni siquiera lo miréis, no lo desees, aleluya. Entonces, cuando yo veo oinos en el griego, no solamente está en el idioma, por así decirlo, salpicré o salpicadura de la cultura greco-romana, amén, de aquel tiempo, sino también en el procesamiento, la producción del vino que se consumía en Israel en aquel tiempo. Y según los griegos y hasta los romanos, que era el imperio que estaba sojuzgando en aquel momento a Israel, ellos tenían una forma de preparar el vino, aunque en Israel se consumía más el que así podríamos decir el tinto, y en Roma se consumía más lo que nosotros llamaríamos el vino blanco. Sin embargo, en ambos casos, sea el tinto, sea el blanco, lo que ellos hacían para mantenerlo, el oinos nuevo, el vino sin fermentar, era lo siguiente: ni bien se exprimían las uvas que pasaban por el lagar, aleluya, se ponían en un recipiente que se llamaba ánfora. Esto en Roma, esto en Grecia, en los judíos que tenían, hermanos, la influencia de las culturas, hermanos, subyugantes de aquel tiempo, ellos en lugar de una ánfora o una vasija de barro, generalmente ellos lo ponían en odres, que ya explicamos que el odre era como una bota de cuero del español, del vasco, amén, y se ponía ahí recién el jugo exprimido de la uva que se obtenía en el lagar. Y como ellos sabían que pasaba 10 horas, 6 horas y comenzaba a fermentarse, tenían que ellos apresurarse de agarrar todas esas ánforas o esos odres de cuero, ponerlo en una cisterna. ¿Y sabe lo que hacían, hermano, en la cisterna? Cuando ellos lo ponían en la cisterna, lo almacenaban en alrededor de 44 días en la cisterna. Usted dice 6 a 10 horas se fermentaba, ¿no? Algunos pensarán, imaginarán, lo que debe ser eso, ¿no? Debe ser hasta vinagre, ¿no? Sin embargo, cuando ellos comenzaron a dominar, hermano, justamente el arte de poder producir oinos y poder compartirlo dentro del pueblo y que no sea el embriagante, explicaban tanto los romanos como los griegos, y los judíos lo copiaron de la misma manera, de que la cisterna donde había agua, el agua tenga una temperatura alrededor de 10 grados. Que por lo general era normal en aquel lugar, porque era una cisterna donde el agua, hermano, aleluya, se almacenaba de la misma lluvia o de alguna fuente natural. Y por lo general, al estar en una profundidad de tierra, el agua era fresca, en un estado de alrededor entre 8 a 12 grados, así que 10 grados en promedio. ¿Y sabes qué pasaba? Que cuando ese vino recién exprimido del lagar, ese jugo de uva recién exprimido del lagar, que técnicamente, para ser preciso, se llama mosto, bueno, ¿qué pasaba cuando se lo almacenaba por 44 días? Se concentraba el azúcar a esa temperatura, y cuando se concentraba el azúcar no permitía, obviamente tenían que prestar atención. ¿Sabe lo que tenían que hacer? Tenían que agarrar ese odre, hermano, y sellarlo en la boca de ese recipiente con alguna resina, amén, para que no entrase, obviamente, el agua, ni que tampoco, hermano, saliese ni entrase el oxígeno. Así, de esa forma, se evitaba
de que comience el proceso de la fermentación a las 6 horas en adelante. Pero cuando estaba esa temperatura de 10 grados por alrededor 44 días allí en ese estanque o cisterna, ¿sabe lo que se lograba? Se lograba casi un almíbar, que cuando se sacaba de ese odre, aleluya, según, hermano, estudios o incluso hasta la misma tradición judía y greco-romana, decía que podía llegar a durar casi un año entero. Así que aquellos que quieren o pretenden usar la lógica para decir, bueno, pero solamente una vez al año, cuando en realidad tampoco era una vez al año, hasta 2 veces al año se podía cosechar uvas en el territorio de Israel, hermanos. Pero como ellos procuraban y buscaban de que el jugo de la uva dulce se puede llegar a preservar, aprendieron de los griegos, hermano, la siguiente forma que le acabo de mencionar, metiéndolo en agua por 44 días, aleluya, obviamente dentro de un odre, donde no entrase el agua, donde no saliese ni entrase el oxígeno. Por esos 44 días se podía llegar a concentrar de tal forma que el proceso del alcohol nunca se produjese. Y era así que de esa forma ellos casi durante un año podían tener ese vino nuevo, donde ese vino se lo diluía con agua, porque obviamente al condensarse se hacía un poco más espeso y se lo diluía con agua, que por no entrar en la explicación, pero era lo que justamente reclamó el maestresala en su momento, ¿no? El vino inferior era justamente ese vino que era el vino procesado de 44 días dentro de un odre o una ánfora o tinaja de tierra, aleluya, de arcilla, puesto en un lugar fresco como es una cisterna con agua, aleluya. Era ese el que él consideraba que era el de menor calidad, porque el de mayor calidad era el que recién se había producido en el lagar, como leímos como ejemplo Apocalipsis capítulo 19 versículo 15. Pero no era el único método, quizás este es el método más común, porque era el que predominaba en aquel tiempo por causa de la influencia cultural de Grecia, de Roma, que también era influido en gran parte por lo que era la cultura griega, amén, y por eso tenemos la explicación de por qué la Biblia está escrito en griego. Es más, tiene un ejemplo de cómo nosotros, hermanos, podemos decir que está aquí fuertemente la cultura griega dentro de los manuscritos del Nuevo Testamento. Tiene una ciudad, como era aquella región donde estaba aquel hombre endemoniado. ¿Se acuerda el endemoniado gadareno? Bueno, ¿a qué pertenecía él? A la región llamada Decápolis. Deca significa 10 y polis, ciudad. Era una región de 10 ciudades y la palabra Decápolis viene del griego. Amén. Es más, tenemos nosotros también, por así decirlo, un hermano en Cristo, aleluya, que también trajo a nosotros, aleluya, la Biblia, escribiendo el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, porque justamente Lucas era un hombre gentil a lo que era un judío religioso. Él era griego, era el famoso médico amado. O sea que podemos decir el por qué está el Antiguo Testamento en hebreo, en arameo, y por qué está escrito en griego la totalidad del Nuevo Testamento, por las influencias de aquel tiempo, por la cultura predominante de aquel tiempo. Pero lo más importante de todo esto estaba ya en la mente y en el corazón de Dios, traernos a nosotros en estos 3 idiomas originales de las Escrituras, su palabra. Que lo importante es que si nosotros sabemos aplicar esas palabras de acuerdo al contexto, llegaremos a la conclusión precisa de lo que Dios quiere. Pero volviendo al punto, hermano, después de esos 44 días de almacenamiento aprendidos de los griegos, había otro método que tenían los israelitas, como le nombré al pasar unos domingos anteriores, o creo que el día sábado, como era el vino del viajero, que era otro método para preservarlo al oinos en un estado dulce, que no sea un estado de embriaguez o de fermentación. Era un método sencillo que después de haber producido el mosto, hermano, el jugo recién exprimido, se agarraba todo eso, hermano, con el ollejo, amén, con la pulpa, juntamente con el jugo, aleluya,
¿Y qué se hacía, hermano? Se comenzaba esto a amasar. Se comenzaba a amasar y se lo comenzaba a hacer hervir, hermano. Para que de esta forma se reduzca primero como una salsa, se seguía mezclando y se seguía hirviendo hasta hacerse una pasta. Y se transformaba de esta forma en lo que ellos llamaban la miel de uva. Amén, gloria a Dios. Donde naturalmente se concentraba el azúcar por el hervor del ollejo, la semilla, la pulpa y el mismo jugo. Cuando quedaba algo de ese jugo, porque el que más valor tenía para ellos y el más apreciado era el recientemente exprimido, el vino nuevo. Amén. Pero este vino del viajero se hacía de esta forma. Amén. Para que de esta manera se pudiese almacenar. Y sabe que esto, hermano, podía llegar a durar hasta años. Porque se amalgamaba de una forma tal. Y al tener ausencia, hermano, básicamente de humedad, por hacerse una pasta homogénea, podía llegar a almacenarse por mucho tiempo, hermanos. Algunos eruditos, hermanos, aleluya, personas que conocen la historia bíblica, dicen que se han encontrado, hermano, incluso allí en las cuevas del Qumran, en una de las 12, 11 cuevas que se encontraron los rollos del Mar Muerto, vasijas que aún contenían restos de este vino del viajero. Amén, aleluya. Y para los que les gusta quizás tener algo de conocimiento, eran los judíos helénicos los que estaban allí. Que si bien tenían influencia griega, ellos usaban esta manera, no la de los griegos, de que, como le había explicado, hermano, era guardarlo por 40, 44 días en el agua bien fresco, para que de esta forma el azúcar se concentre y no se esté convirtiendo en alcohol, sino que era el que usaban conforme a la tradición judía, el vino del viajero, hacer esta pasta. Y se halló en esas vasijas que se encontraron, amén, de arcilla, justamente mucha cantidad, en varias de ellas, de este vino del viajero, que era esta pasta, que se diluía en agua. Amén, se diluía en agua y era lo que se utilizaba cuando había necesidad de aplacar la sed. ¿Por qué? Porque los pozos generalmente, o las fuentes que saltaban naturalmente, usted tiene que recordar que en mucha parte del territorio de Israel, por no decir cerca también del Mar Muerto, había una alta concentración de sal. Y muchas veces el agua en las napas inferiores y hasta superiores, y cuando estas brotaban como fuente, podían llegar a tener consigo restos de estos minerales juntamente con la sal, y no eran del todo potables para beber. Entonces, ¿qué se hacía? Se utilizaba esa pasta, esa miel de uvas para mezclarlo, amén, con esa agua que quizás no era del todo potable o que podía llegar a provocar un problema en el estómago. Entonces, de esa forma ellos tenían el oinos o el vino del viajero, amén, que se producía de esta forma. Pero había también otra manera que ellos utilizaban. Usted dice, bueno, ¿cuántas formas? Sí, hermano. Vio que no es tan simple y tan fácil como algunos pretenden justificar. Dice vino, yo leo de castellano en el diccionario de la Real Academia Española, vino, bueno, bebida embriagante, producto de la fermentación del azúcar, del jugo de la uva, ¿no? Por así decirlo, es básicamente como dice el diccionario. Pero nosotros hablamos en castellano. Y ese es el problema, que Dios concibió en su mente y en su corazón el hebreo y el arameo y el griego en el Nuevo Testamento para traernos a nosotros su palabra. Entonces yo tengo que vencer la dificultad dialéctica de mi idioma para ir al original, aleluya, para qué es lo que pretende Dios realmente, qué es lo que quiere decirme Dios. Y cuando yo comienzo a encontrar el oinos en la Biblia, como le expliqué, una definición ambivalente, puede ser el embriagante como en Efesios que hemos leído, como también el recién exprimido, que no es embriagante por la simple lógica de que tiene que pasar por lo menos de 6 a 10 horas para que pueda comenzar a fermentarse y el azúcar quemarse y convertirse en alcohol. Amén, alabado sea Dios. Pero aquí ya estamos explicando los procesos para poder mantener durante el año hasta la próxima cosecha de tener siempre un vino que no sea embriagante. Con los 40, 44 días debajo del agua
o simplemente cuando comenzaba a hervirse ese mosto, amén, hasta reducirlo como una pasta para tener luego el vino del viajero. Pero otra forma, gloria a Dios, aleluya, que cuando yo estaba estudiando en su momento en el seminario, en la escuela bíblica, mire, sentí tanto la presencia del Señor, porque Dios es sabio, hermano, Dios es sabio. Y este era un método que usaban los judíos desde la época de los patriarcas, hermano. Incluso antes de la constitución de las tribus de Israel, que era la forma más común para poder ellos siempre tener un vino fresco a mano. ¿Y sabe cuál era? Era el de deshidratar las uvas. Ni siquiera pasaban por el lagar. Muchas de esas uvas, hermano, aleluya, que se querían preservar para más adelante, para hacer largas peregrinaciones, para hacer, hermano, aleluya, grandes distancias, porque recuerde que desde la época de los patriarcas Dios le habló a Abraham: todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo, y no solamente tuyo, sino de todas las generaciones que vengan tras sí. Abraham se la pasó caminando, hermano. Abraham recorrió, aleluya, bendito sea Dios. Cuando la Biblia habla que ellos también bebieron vino en el desierto, hermano, no había viñas portátiles que lo acompañaban. Ellos por 46 años estuvieron ellos recorriendo, hermano, aleluya, el desierto. Entonces, ¿cómo pueden haber producido ese vino? Bueno, justamente, muchas de las uvas, las que no pasaban por el lagar, se las ponían al sol a deshidratar, para que la uva pudiese, hermano, aleluya, ser preservada y hasta por años, porque podían llegar a mantenerse de esta forma inalterable por décadas. Ya no casi un año, ya no, hermano, algunos años, como los procesos anteriores que le expliqué. Aquí podía mantenerse por décadas, porque una vez que las uvas eran deshidratadas, lo que nosotros hoy llamamos las pasas de uva, por decirlo de alguna forma, se le rociaba aceite de oliva. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé en esta noche si te pasa como me pasó a mí cuando yo estaba estudiando la palabra del Señor y las distintas definiciones del vino cuando me instruí en las Sagradas Escrituras. Pero a mí me hizo sentir en mi corazón la presencia del Espíritu Santo. Alabado sea Cristo. Como estuvimos hablando en el día de ayer, hermanos, sobre la palabra tiros. Venid, comprad sin precio y sin dinero y comed vino y leche, aleluya, asociando el vino con el gozo y juntamente con la leche, que es una manera inequívoca de ejemplificar la palabra de Dios. Mire qué glorioso, hermano, que aquí la uva era deshidratada. Gloria al Señor. Donde muchas veces nosotros de la misma forma pasamos por el sol de la prueba, pasamos por el calor de la dificultad, pasamos por los problemas, aleluya. Pero qué glorioso que esta uva que se va deshidratando por el calor y por el sol podía servir para el día de mañana y convertirse en vino, porque era rociada y preservada de esta forma de la humedad, aleluya, de la inclemencia del tiempo, cuando se le echaba el jugo, aleluya, de la uva. No, cuando se le echaba el aceite de la oliva. Y creo que no hay que ser un exégeta muy avesado para entender qué simboliza el aceite en la Biblia. Y estoy seguro que tú sientes lo mismo que sentí yo. Sabes, aleluya, que aunque muchas veces pareciera que nos estamos secando, pareciera que nos estamos marchitando, que los problemas se multiplican, aleluya, hay algo que nos preserva, hay algo que nos hará durar, aleluya, un tiempo indefinido, más allá de lo que naturalmente puede llegar a pasar si estamos sin Dios. Porque sin Dios, como el jugo de uva recién exprimido, tarde o temprano se fermenta, tarde o temprano presenta el estado de embriaguez, porque la alcohol se hace presente. Pero acá no estamos desamparados. Aquí Dios permite muchas pruebas, luchas y dificultades en tu peregrinar aquí en la tierra. Pero lo glorioso, que no te diga que te estés marchitando tan solo, lo hace con el proceso de investirte con el poder de lo alto, con el aceite de la unción, para preservarte, para guardarte, aleluya, de la inclemencia del tiempo, para guardarte de la humedad intemperante del mismo clima, aleluya, de Israel, para que de esta forma puedan durar décadas.
¿Y sabe lo que se hacía? Gloria a Dios, aleluya. Una vez que estas pasas de uva que estaban cubiertas con aceite de oliva, uno quería consumir vino, oinos en griego. ¿Sabe lo que se hacía? Se agarraban y se ponían en una tinaja y se comenzaban a hervir. Se le añadía agua y se lo comenzaba a hervir. Gloria a Dios. De esta forma ellos obtenían un vino de gran calidad, hermano. Totalmente dulce. Pero que no solamente se quedaban con el dulzor natural, porque no era lo mismo que la pasta o la miel de uva, porque ese sí se concentraba el azúcar. Aquí a veces el azúcar se perdía por el mismo sol o el calor que deshidrataba la uva recién cosechada, sino que se le agregaba otra cosa más, aleluya, que en esta noche sé que el Señor te va a estar hablando en tu corazón. Mire qué glorioso cuando comenzamos a bucear un poco en el conocimiento y comenzamos a entender lo que la Biblia nos presenta y nos dice, aleluya. Se le agregaba ahí, hermano, cuando se estaba comenzando a hervir, amén, esas pasas de uva que habían sido rociadas y por esta forma ser preservadas hasta por décadas, se le agregaba leche y miel. Gloria a Dios. De esta manera, hermano, se tenía un brebaje que era de un color rosado, porque moradas o negras eran las uvas que generalmente eran las que se producían en Israel. Pero por la presencia de la leche, hermano, y del agua, comenzaban a tornarse de otro color ese brebaje. Y era un brebaje dulce que aún hasta los niños podían llegar a comer. Gloria a Dios, aleluya, que incluso hasta en los escritos de Herodoto, de Flavio Josefo y de tantos historiadores hablan y hasta están dando como entre comillas recetas sobre el problema dental y hasta estomacal, hasta para combatir la diarrea, hermano, en los niños se le daba de este vino que era el que era utilizada esa uva que había sido deshidratada y que había sido preservada por el aceite de la oliva. Yo no sé en esta noche cuántos quieren ser como una denominación que una vez conocí, se llamaba Vino Nuevo la iglesia. Amén, alabado sea Dios. No sé cuántos quieren ser como ese vino nuevo, que lejos de la mano de Dios, sí nos vamos a marchitar y hasta en las manos del Señor Dios permitirá procesos que pueden llegar a ser dolorosos, procesos que pueden llegar a ser hasta difíciles, pero bendito sea Cristo, aleluya, que no estás solo, Dios no te abandonó, envió al Consolador para que esté contigo todos los días hasta el fin, alabado sea Dios. ¿Cuántos están sintiendo que ese Consolador está con usted? Y ese es el Espíritu Santo. Como leía nuestro hermano al principio, que nunca falte un ungüento sobre tu cabeza. Ese aceite, aleluya, que preservaba, pero que luego cuando comenzaba el proceso, porque era para darle a los niños de beber, era para también combatir alguna enfermedad o infección estomacal, gloria a Dios, comenzaba a agregársele leche. Y yo no sé en esta noche cuántos están alimentando y están bebiendo de la leche no adulterada. No hay que ser un exégeta para darse cuenta de qué nos estamos refiriendo, sobre qué se está simbolizando. Aleluya. Puede ser una pasa de uva, puede estar deshidratándote, aleluya, por lágrimas, por la transpiración, como sucedió con Jesús en Getsemaní. Aleluya, que su sudor fueron como grandes gotas de sangre, por la presión, por la lucha, por todo lo que tenía que atravesar. Es verdad, parece que nos vamos secando por los problemas que tenemos en este mundo, pero el Señor te preserva con el aceite, y luego para que sirva de bendición a otro, el Señor te va a agregar esa leche. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. E incluso para que sea dulce te agrega miel. Bendito sea Dios, aleluya. Y solamente estoy explicando cómo era el vino oinos en el Nuevo Testamento. Amén. Que vuelvo a repetir, del griego oino, una palabra que es ambivalente, de acuerdo a lo que leímos en Efesios, amén, de acuerdo a lo que leímos en Apocalipsis, se interpreta que es embriagante o no. Pero el que no era embriagante, sino era el recién exprimido, el recién
sacado del lagar, aleluya, producido por aquellas doncellas o jóvenes que pisaban la uva, aleluya, se podía mantener, hermanos, para varias generaciones. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, cuando se hacía este proceso de deshidratación. Por eso es glorioso cuando nosotros comenzamos a entender y conocer la palabra de Dios. Porque conociendo la Escritura, caen por tierra todos esos pensamientos de pseudo eruditos que, pretenden decirnos a nosotros que esto es una interpretación en desuso, que cómo puede ser, cómo utilizaron Oseas capítulo 4, verso 11, que explicamos ayer, hermano, donde ponían a la misma altura la palabra yayin, que se traduce vino, allí en Oseas 4:11, con mosto, que es la palabra tiro, diciendo que causa disolución, hermano. Estaba la palabra fornicación también en el contexto bíblico. Lo que nosotros entendimos fue que está hablando de los excesos. Porque una persona sin comer, hermano, se muere. Pero también se puede morir si una persona no para de comer, porque eso se llama pecado de glotonería, que produce muchas enfermedades. Dios quiere equilibrio, hermano, no moderación, equilibrio. Equilibrio en el sentido de poder, hermano, aleluya, mantener un estado intacto de ánimo. A pesar de que el diablo te quiera tentar, a pesar de que el diablo te quiera decir, mirá los problemas que tenés, ¿por qué no hagas tus problemas? ¿Por qué no haces olvidar tu memoria tan angustiada y lastimada por los problemas con una buena botella de vino? ¿Por qué no te vas a la cantina y te olvidás de todos los dramas que tenés? Cuando en esta noche, si te estás secando por los problemas, hay un aceite de la unción que te quiere preservar. Hay una presencia gloriosa del Espíritu Santo que hoy te quiere llenar. Alabado sea Cristo, aleluya. Y lo glorioso de esto, que tu problema servirá de experiencia para que pueda bendecir a otro, como hizo Jesús con ese que había sido endemoniado. Ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Si no tienes palabra, el Señor agregará la palabra, agregará esa leche y encima la endulzará, porque le pondrá la miel para que sea agradable, aleluya, el paladar, para que los demás vean y glorifiquen a Dios la obra que Cristo hizo en tu vida. Qué gloriosos son los símbolos, qué glorioso es poder interpretar la Escritura con las palabras, con los símbolos que hallamos en las Escrituras. Pero vamos un poquito más, gloria a Dios, aleluya, a lo que habla la palabra oinos. Yo me puse aquí un poquito algunos apuntes. Resumiendo, puse el oinos era el jugo de uva fresco, jugo de uvas en conserva, jugo de uvas seco, o el vino oinos hecho del almíbar y agua, y que se usaba también en oinos el fermentado. Pero aquí pasaba algo. Era muy ofensivo en el territorio de Israel, en este tiempo que estamos explicando del Nuevo Testamento, servir ese jugo fermentado, el vino en estado fermentado. Porque a veces quizás no estaba lo suficiente, no había para poder procesarlo, como estuvimos explicando, todos los procesos que se hacían para mantenerlo de un año para el otro o hasta décadas, sino que simplemente por descuido, como pasaba y explicó Jesús, no se pondrá vino nuevo en odres viejos, porque ese era el problema. Por más que lo pongan en una cisterna, si el odre era viejo, ese ya tenía borra del anterior jugo de uva, y cuando se sacaba una vez ese jugo, hermano, de uva, de esos 44 días, aleluya, pero entraba el contacto, el aire y la humedad, irremediablemente, hermano, se contaminaba y comenzaba el proceso de fermentación. Pero esa borra no se convertía en alcohol puro, pero sí estaba el germen en particular, que cuando se echaba ese recién exprimido jugo de uvas en él, por más que lo quieran preservar, por más que lo quieran poner en una cisterna, no se podía llegar, hermano, a preservar ni convertir en ese almíbar, hermano, aleluya, por los 44 días debajo del agua en la temperatura ideal.
porque ya lamentablemente el bacilo o el germen comenzaba a facturar y comenzaba a convertir el azúcar en alcohol. Y el problema era que se perdía. Por eso Jesús dijo, no pondrás vino nuevo, no eres viejo, porque se romperá y se perderá. Yo no sé en esta noche cuánto de lo que me están viendo entienden lo que el Espíritu de Dios le está hablando a la iglesia. Donde el Señor te quiere preservar de toda cosa, aunque parezca insignificante. Porque algunos dicen, hermano, pero ¿qué te hace una copita de vino para... Yo lo tomo para cortar la grasa del asado. ¿Qué te hace, hermano, para brindar a fin de año? ¿Qué es? ¿Qué problema? Bueno, no sé qué harás con Proverbios capítulo 23, verso 31, ¿no? No sé cómo harás con él cuando te dice ni siquiera tienes que desearlo, mirar. Pero Jesús explicó algo. Hay pérdida, hermano. Yo no quiero perder la bendición. ¿Quieres tú perder la bendición? Hay pérdida. Por más que sea vino nuevo, por más que sea el de mejor calidad, el que quieran derramar en ti, porque el Espíritu Santo te está haciendo entender de que tú eres como ese odre. Que si eres viejo, aún estás viviendo en la vieja vida, por más que estén derramando de ese vino nuevo, símbolo del gozo del Señor. ¿De qué sirve poder hallar el gozo cuando aún no cambiaste de vida? Y aunque parece insignificante lo que dejaste, pero lo dejaste porque aún te gusta, porque aún te agrada, no lo quieres entregar en la presencia del Señor. ¿Sabes cuál es el problema? Hará que ese vino nuevo se fermente y te haga hinchar y haga que se rompa ese odre y se pierda. Y qué triste que algunos se pierdan estando tan cerca de la salvación. Cuando Dios en su misericordia en esta noche, aleluya, quiere hacer algo contigo, quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu corazón, quiere sacarte de la esclavitud, de la embriaguez, quiere sacarte, mi hermano, mi hermana, aleluya, de aquellas cosas que lo único que generan es perdición, donde se separan familias, donde se destruyen hogares. Yo voy a leerle un pasaje de la Escritura, hermanos. Bueno, dijimos, me fui un poco por las ramas, pero el Espíritu de Dios fue el que nos guió. Que era casi una mala costumbre cuando se fermentaba servirlo así. Había que diluirlo. ¿Sabe de qué forma? Se lo diluía con agua y con leche. Pero ¿sabe cómo era la proporción? Que algunos solamente creen, hermano, yo lo tomo con soda, no pasa nada, hermano. Un chorrito de soda al tinto y ya está. No, bueno, la costumbre de Israel, y estamos hablando del vino joven, del que tiene solo un 12% de graduación alcohólica. Se lo diluía en esta proporción de 20 a 1, o sea, 20 partes de agua y leche por una de vino embriagante. Y si era posible se lo trataba de hervir, porque se lo podía considerar una falta de respeto, hermano, y una aberración por el temor de que ellos estaban en la presencia de Dios. Algunos han perdido el temor a la presencia de Dios. Y le pasa lo de Nadab y Abiú, que por haber consumido algo que era embriagante, no pudieron discernir entre lo santo y lo profano, y lamentablemente murieron consumidos por el fuego en la presencia de Dios. Hoy no te prenda fuego, hoy no estés lamentándote por la condición, porque cuando pareciera que el pecado abunda y cada vez hay más frustración y cada vez pareciera que te estás hundiendo más y deslizando más a la perdición eterna, hay algo glorioso en esta noche, que se abundó el pecado, hay algo que sobreabundará, y es esa gracia de Dios que en esta noche quiere alcanzar a tu vida, para que en lugar que ahogue tus penas en alcohol, te llene del gozo del Señor, por la bendita presencia, aleluya, de este vino nuevo, por la bendita presencia del gozo de la salvación, por la bendita presencia de que aquello que te va a preservar para la posteridad, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, ese aceite de la unción de la persona del Espíritu Santo que en esta noche quiere habitar en tu vida y en tu corazón. Alabado sea Dios, aleluya.
La hora avanzó, ya vamos una hora prácticamente de predicación. Pero vamos simplemente a analizar lo que dice San Juan capítulo 2. Quiero que usted piense conmigo un poco nada más. Vamos a San Juan y ya voy a finalizar, porque vamos a dejar la explicación más exhaustiva de San Juan, de Lucas que hemos leído y también allí en Timoteo para la próxima vez que nos veamos. Gloria al Señor. Pero vamos a mojar un poco los pies en lo que dice aquí San Juan. Quiero que usted, como decíamos al comienzo, llegue a una conclusión exegética correcta, o sea, que haga un análisis de la Escritura y piense para comenzar a interpretar qué clase de vino es el que Jesús convirtió, el que fue el principio de milagros. Mire qué inauguración del ministerio del Señor. Primero piense lo que aquí está leyendo. Vamos al capítulo 2 de Juan, capítulo 2 de Juan, versículo, aleluya. Vamos a leer versículo 7, hermano. Versículo 6. Y estaban allí, que dice, 6 tinajas de piedra. Había 6 tinajas de piedra para agua. Estas tinajas eran conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¿Sabe cuántos litros de agua había aproximadamente? Entre 490 a 620 litros. ¿Escuchó bien? Porque algunos pasan por alto, leen la Biblia como un diario, ¿no? Había alrededor de 490 litros a 620 litros, porque en algunos cabían 2 y en otros 3 cántaros. Así que de acuerdo a la medida bíblica, aproximadamente, si lo convertimos a nuestras medidas occidentales, entre casi 500 litros a un poco más de 600 litros de agua había en aquellas 6 tinajas. Entonces imagínese, piense usted conmigo en esta noche. ¿Sabe cuánto duraba una fiesta en Israel? Cuando se hacía una fiesta de bodas, hermano, era todo un acontecimiento, aleluya. Y mire si era un acontecimiento que usted tiene luego allí en Mateo capítulo 25, aquellas 10 vírgenes que eran el cortejo que acompañaban al novio que iba hasta la casa de la novia, aleluya, donde se celebraba la fiesta. ¿Y sabe por qué tenía las lámparas? Porque era generalmente de noche cuando arrancaba la fiesta y era toda una procesión, participaba la familia y gran cantidad del pueblo, era una fiesta. Y como era una fiesta, no duraba, hermano, como las nuestras, que arranca quizás a las 9 de la noche y termina a las 6 de la mañana del otro día, sino que la fiesta en Israel, cuando era de boda, que era un acontecimiento especial, porque para poder casarse el muchacho tenía que juntar la dote, tenía que tener un montón de requisitos, aleluya, porque si no, el papá de la novia no le entregaba a la novia así nomás, aleluya. Bueno, cuando lograba este muchacho, con ayuda de sus familiares, con ayuda de los vecinos, con ayuda de sus amigos, poder tener la dote para, entre comillas, comprar, aleluya, el matrimonio, poder tener a su esposa con él, alabado sea Cristo, era justificable hacer una gran fiesta. Y la fiesta duraba entre 7 días a 21 días. ¿Escuchó bien? Entre 7 días a 21 días duraba una fiesta de boda en Israel en aquel tiempo. Entonces saque usted la conclusión. Dice la palabra de Dios, como hemos leído aquí, hermano, que sucedió algo. Dice, al tercer día que hicieron unas fiestas de boda, ¿no? Dice el verso 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, se había terminado el vino. Yo le llevo a esta conclusión a usted. ¿Usted cree que Jesús, como termina diciendo, hermano, aleluya, el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, convirtiendo, hermano, un vino embriagante para hacer una fiesta de borrachos? ¿Usted cree que Jesús
¿Vino a cumplir la palabra de Dios o a abrogarla? ¿Qué me pone usted en sus comentarios en esta noche? ¿Jesús vino a cumplir la palabra de Dios o a abrogarla, hermanos? Jesús en una oportunidad dijo que Él vino a cumplir, que ni un tilde ni una jota, aleluya, pasaría por alto, sino que todo cumpliría conforme a la palabra. Cuando algunos ven la definición de tilde, bueno, es similar al tilde nuestro, de nuestro idioma castellano, que simplemente es un signo muy pequeño, amén, como puede ser un apóstrofe u otros más. Pero en cambio cuando habla de la J, que nosotros la vemos, hermano, como una simple letra, pero para el vocabulario judío, la J era la letra literalmente más pequeña del vocabulario. O sea, en la parte escritural era la letra más pequeñita, había letras más grandes y otras más pequeñitas, de acuerdo al manuscrito del hebreo antiguo. O sea que Jesús dijo, hasta el mínimo detalle yo voy a cumplir. Y si Jesús vino a cumplir hasta el mínimo detalle, ¿cómo yo puedo entender que hizo 600 litros de vino embriagante para una fiesta de borracho? Cuando a mí el libro, hermano, aleluya, quiero leerlo con usted en esta noche, alabado sea Cristo. Mire lo que dice la Escritura. Vamos a leer, hermano, el libro de Habacuc, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. Libro de Habacuc. No, perdón, hermano. Me estoy equivocando, hermano. Gloria al Señor. No sé dónde lo dejé escrito. Amén. Alabado sea Dios. Donde Dios condena en su palabra, hermano. Donde Dios dice claramente en la Escritura, hermanos. Aleluya. Sí, ahora me acordé. Habacuc, menos mal que la memoria todavía funciona del pastor. Amén. Libro de Habacuc, hermano. Gloria a Dios. No lo anoté, pero nos acordamos lo que leemos también. Capítulo 2 de Habacuc. Versículo 15, si no me falla la memoria. Mire lo que dice la palabra de Dios. Habacuc capítulo 2, versos 15 y 16. Me acordé porque el hermano Manuel, aleluya, cuando hizo la apertura del culto lo citó. Habacuc capítulo 3. Ahí me acordé, ¿no? Que yo estaba leyendo hoy en Habacuc. Gloria a Dios. Menos mal que me acordé del hermano Manuel. Aleluya. Mire lo que dice la Escritura, hermano. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Jesús que vino a cumplir la palabra. ¿Cree que Jesús se expondría al ay del que le da de beber a su prójimo? Del ay del que le acerca su hiel y embriaga al prójimo. Yo estoy seguro, estoy convencido que usted es inteligente, que usted entiende el castellano como yo lo entiendo y como aquí yo estoy entendiendo. Dios te está dando aquí una connotación totalmente negativa, diciéndole ay, porque esa expresión es una expresión de dolor, es una expresión de desaprobación cuando algo está pasando. Ay, del que le da de beber a su prójimo. Jesús no estaba bebiendo, le estaba dando de beber. ¿Pero qué le estaba dando de beber? Si aquí está diciendo el que embriaga. Entonces, ¿qué palabra hoy nos hallamos allí en San Juan capítulo 2? ¿El embriagante o el que no era embriagante? Porque yo no me imagino a Jesús, que es el 3 veces santo,
el que fue el principio de señales donde Él se ha glorificado. ¿Usted cree que un borracho puede glorificar a Jesús? ¿Usted cree que un borracho, hermano, aleluya, que ha perdido la sensibilidad? ¿Se acuerda cuando hablamos del efecto del alcohol? El alcohol interrumpe la sinapsis en el sistema nervioso central del ser humano, interrumpe esa comunicación de una neurona con la otra. Por eso los borrachos pierden el desequilibrio y se caen. Por eso algunos no se dan cuenta que les sangra la cabeza porque se golpeó. Algunos no se dan cuenta ni siquiera cuando se están quemando. Otros hasta se ahogan en su propio vómito o en un mismo charco de agua. Es porque el cerebro, que es consciente que algo está pasando, no puede transmitir la orden al cuerpo para preservarlo de una muerte segura. ¿Usted cree que el Señor, que es 3 veces santo, estaría violando su palabra, exponiendo el peligro de la embriaguez? Estamos hablando, hermano, de entre 500 y más de 600 litros de vino. Un borracho que no se puede dar cuenta si se está ahogando, se va a dar cuenta que en medio de él está el Cristo de la gloria, que está la preciosa persona del Hijo de Dios, del que vino para salvar lo que se había perdido. Me imagino que usted está entendiendo que nos está haciendo referencia de ese oinos embriagante. Porque Jesús no vino, aleluya, a perder a la humanidad, sino a salvarla, a rescatarla, a librarla de los efectos mortales del alcohol y todas sus consecuencias. Donde yo puedo leer, y léalo conmigo en esta noche, y ya vamos a orar al Señor. Romanos capítulo 14. Mire lo que dice la Biblia, hermano, en el verso 13. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien, que dice, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Si el Dios que inspiró a Pablo para que nosotros no pongamos tropiezo ni hagamos caer a nadie, ¿será que Él va a poner tropiezo para que la gente caiga en la embriaguez, para que se descubra la desnudez, para que haya ese grito de ay, de dolor? Me imagino que este Dios que es 3 veces santo, y estoy seguro que tú conoces a este Dios que es 3 veces santo, aleluya, comprende que jamás Él podría llegar a convertir ese oinos, traducido en castellano vino, en el vino embriagante. Y lo voy a dejar hasta aquí en esta noche. La próxima oportunidad que nos encontremos, sea día jueves, pero sea sábado o el día domingo, vamos a hablar del resto de lo que nos enseña San Juan capítulo 2, Lucas y 1 de Timoteo. Solo le di la punta del iceberg de la comprensión sencilla cuando nosotros exponemos un texto al contexto general de las Escrituras, donde sería ilógico y le diría casi hasta blasfemo que Jesús provea para el pecado, que Jesús provea para una fiesta de borrachos, cuando Él condena a los que le sirven, no el que bebe, a los que le sirven el vino embriagante. ¿Qué le está diciendo, aconsejando por Pablo? Que no pongan tropiezo, ningún obstáculo. Él lo va a poner para que haya ocasión de caer, donde haya desgracia, donde aconteció, como le conté ayer, el domingo pasado, cuando estuvimos con este estudio, casi una tragedia aquí cerca de mi casa, donde un padre con su hijo por el estado de embriaguez casi se matan a tiros. Yo me imagino que Jesús es Dios. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén en esta noche. Jesús es Dios. Es el Emanuel, Dios con nosotros. Y en esta noche, como en Isaías 55:1 te dice, ¿está alguno sediento? Venga a mí y beba agua. Venid, comprad sin precio, sin dinero, y comed vino y leche.
Él en esta noche no quiere proveer para el pecado. Él en esta noche quiere acabar con el pecado. Él en esta noche quiere hacerte sentir gozo, disfrutar de la salvación. Porque si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo va a proveer Jesús a la esclavitud de la embriaguez, de la borrachera? Cuando es el que vino a libertar. Y cuando liberta, liberta de verdad. Bendito sea Dios. Aleluya. Inclina tu rostro donde estás y ora conmigo al Señor. Vamos a orar a Dios en esta noche. Padre, en tu presencia estamos, Jesús, orando a ti, oh Dios, Rey de poder y misericordia, Señor, en esta hora, Padre, que hemos entregado tu palabra, Señor, hemos compartido esta meditación de tu palabra, Señor, que es espíritu y es vida, Señor, aleluya. Tu palabra, Dios mío, aleluya, que hace sabio al simple, Señor, que abre el entendimiento, Señor. Te ruego en esta hora, Señor, que a pesar de ser una enseñanza, sé que quizás, Señor, oh Dios de la gloria, puede llegar a ser metódico, hasta nos puede hasta cansar, Señor, pero de algo estoy seguro, hemos compartido tu palabra, y tu palabra es espíritu y es vida, Señor, y tu palabra va a obrar ahora en los corazones, Señor, aleluya, para quitar toda disolución, Señor, para quitar, Dios mío, toda amargura, todo dolor, Señor, para que sea el aceite de la unción, para que sea la leche de tu espíritu, Señor, aleluya, tu palabra, para que sea, Dios mío, aleluya, ese oino sin fermentar que causa el gozo en el corazón, Señor, aleluya, en esta noche, sobre mis hermanos y hermanas, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, los bendigo en esta hora, en tu nombre, amado Jesús y Salvador, amén y amén. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús, te damos las gracias, amén. Alabado sea Jesús. Levantamos nuestra mano al cielo en esta noche y nos despedimos con el saludo apostólico, hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Y todo el pueblo dice amén. Salúdese con la paz del Señor. Yo lo saludo desde aquí de Marcos Paz también con la paz del Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga y que Dios nos siga bendiciendo a continuación. Amén, hermano.